Diseño y decoración, el tema que trataremos en las variedades de hoy aquí en Las Tres Gracias en compañía de Virgi, ya está con nosotras y hoy se ha preparado un tema muy rico y creo que a todos nos va a servir mucho porque hay un espacio difícil en cualquier casa y ese es el área del patio de ropas o las zonas donde guardamos las escobas. Por lo general, lo que más limpio debería estar es lo que más desordenado luce siempre. Pues Virgi, bienvenida y gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Lucero, por invitarme al programa. Siempre es rico poder compartir y vernos un ratico. Y casi no nos vemos además, ¿cierto? No, todos los días. Pero, Virgi, esas zonas como donde se guardan las escobas, todos los productos de aseo y todo, a veces son tan difíciles, resultan como tan poco estéticas. ¿Cuál es la propuesta que el diseño ofrece hoy en día para tener un espacio muy lindo además porque ya cada vez son más reducidos, ¿no? Claro, y precisamente es el espacio de la casa que más dolores de cabeza nos trae, porque las cocinas ya son abiertas. En los apartamentos ves que no existen muros, que hay una barrita, que muchas veces hace incluso las veces de comedor, entonces todo queda muy visible y no hay nada más feo que una escoba, que una trapeadora, que un balde. Entonces es tratar de aprovechar ese espacio tan pequeñito que te dejan en la obra, en el apartamento, lo mejor que se puede. Entonces, ¿cómo? Para un escobero, por ejemplo, no se necesitan sino 30 centímetros al frente para poder guardar escobas, trapeadoras, baldes, bolsas de basura, detergentes. Entonces, mira, por ejemplo, ahí tenemos el espacio lavadora, secadora y unos entrepaños que son muy bonitos y muy simples como para poner detergentes. Entonces se hace un espacio agradable. Y se gana el espacio de arriba que por lo general se desperdicia. Se desperdicia. En este caso pues tenemos la ventaja de que son equipos de carga frontal que también se están empezando a usar mucho en nuestra ciudad. Entonces también nos permite al abrir por el frente de poder poner algo en la parte de arriba. Claro que sí. Aquí es lo que tú nos decías, un guardaescobas necesita 30 centímetros de amplitud. Mínimo, pues, o sea, con 30 centímetros tienes. Es importante entonces buscarle espacio a escobas trapeadoras, tener en cuenta de que las trapeadoras están húmedas, casi siempre por más limpios que seamos, la humedad empieza a desprender olores. Entonces es importante que ese mueble tenga algo para respirar, ya sea unos huequitos o unas ranuritas para que se pueda ventilar. Y ojalá el piso de ese mueble que no sea en aglomerado, sino que tenga un forro para que se proteja, ojalá en acero. Porque el aglomerado se infla con el agua, es inevitable y se va a inflar. Que botó uno la platica ahí también. Aquí, la mesa de la plancha, es un encarte siempre, uno no sabe dónde esconderla. Bueno, entonces la mesa de la plancha, también hay muebles que ocupan muy poquito espacio en la casa, donde puede ir la mesa interna para planchar. En la parte de abajo puedes poner lo que llamábamos tolva, donde ponemos la ropa que va a ir para planchar. Y también unos entrepaños donde metemos detergentes, donde metemos toallas, donde metemos los jabones que vamos a utilizar a la hora del lavado. Todos los productos de Mira, por ejemplo, ese es un mueble múltiple. Entonces tenemos los baldes, las escobas, la mesa de plancha, cajones para también guardar bolsas de basura, más cosas pues que tenemos dentro de la casa y los detergentes. Todo queda guardadito. ¿Y esto todo se puede mandar a hacer a medida? ¿Esos son muebles que son estándar o...? O sea, hay muebles que ya están fabricados estándar, que los ves en estos almacenes pues de grandes superficies. O lo ideal sería diseñarlo especialmente para cada espacio y para cada necesidad. Hay gente, por ejemplo, que ya no plancha, entonces ¿para qué va a guardar una mesa de planchar? Que dice, no, yo no plancho ya en mi casa, ya todo se cuelga de tal forma de que no hace falta utilizarla. Entonces es mirar como las necesidades de cada persona. Bueno, aquí estamos viendo también unas formas muy prácticas, porque es mejor siempre ponerlas hacia arriba, ¿cierto? Para que sigan escurriendo y para... Exacto, y para que no desprendan pues los olores, olores y polvo, todo eso. Esto parece el parqueadero, no mentiras, parqueadero. Digo yo por la escoba de las brujas. Bueno, Virgi, y estas, por pequeño que sea el espacio, digamos también, en el tema de cómo integrar, si es que se trata de que eso está inmediatamente después de la poceta, todos los espacios, tanto laterales, frontales, los superiores, de todo esto puede ser utilizado. Puede ser utilizado, o sea, ¿qué vamos a encontrar en lo que llamamos la zona de ropas? Necesitamos tener dónde colgar la ropa. Definitivo. Entonces, ahora hay unos colgadores súper prácticos, además, que son a la vista muy agradables, que parecen unos acordeones.
Y que se retraen, o que se retraen. Que se retraen, entonces es muy rico porque lavas y pones a secar. Tenemos una ventaja grandísima en Medellín, que es un clima pues maravilloso para que la ropa se seque muy rápido. Entonces, una vez se te secó la ropa, pliegas ese abanico y ya no se ve nada. Hay que tener en cuenta también de que en esas zonas va el calentador a gas. Ese calentador, ojo, no se puede meter en un mueble, porque eso es una bomba. O sea, sí tiene que estar... necesita tener aire en la parte de encima, en la parte de abajo, no recibir sol directo. O sea, tiene unas normas de seguridad que no lo podemos tapar. Decimos, es muy feo, no importa, no se puede tapar. Pues si necesitan asesoría en el tema de decoración, hoy hablamos de ese tema, pero para decoración de cocinas o diseño de cocinas, de muebles, closet, modulares, en fin, aquí está la experta y siempre contamos con ella en Las Tres Gracias. También los créditos encontrarán sus datos para que la contacten.